Hola, muy buenas tardes. Espero estén teniendo todos un gran día. Los saluda su amigo Galeana Catalán Jesús Adonai. Estamos en este episodio más del podcast acerca de los negocios inteligentes aplicados a predicciones de la salud. Y bueno, comenzaremos presentando a nuestro equipo, que somos el equipo número 5. Mi nombre es Ábalos Galeana Fátima Paola. Yo soy Carlos Javier Ángel Contreras. Yo soy Rogelio Cepeda Gutiérrez. Aquí Mejiaco Fernando Manuel. Montalbán Olmedo Jennifer Casey. Y Vargas Gallardo Ashley Ailet. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos como definición, no? Vamos a empezar por una etimología y se define como un conjunto, como lo comentaba, de metodologías, tecnologías y herramientas que estas son utilizadas para recopilar, analizar y presentar datos empresariales, así como un objetivo o una toma de decisión, ya sea algo formal o estratégica. Dando paso a eso, el término, recordemos que viene de Business Intelligence, dado por Hans Peter Lung en 1958. Él o más bien decía que era una habilidad de aprender las relaciones de hechos presentados de una forma que guían acciones. Esto a ustedes, ¿qué les da a entender? Lo que él trataba de asimilar con este término de Business Intelligence, ¿qué les genera? ¿Qué idea les puede proporcionar a ustedes? Para mí se me da una idea de que con base a lo que ha pasado, a los antecedentes históricos y todo cómo ha evolucionado lo que es el mercado y las proyecciones que tenemos, o sea, para invertir más inteligentemente. Como tal, a mí se me figura que se quiere referir acerca de pensar correctamente bien o el tomar buenas estrategias o buenos planes de negocios. A mi gusto, la verdad, el término se me hace bastante adelantado a su época, ya que estamos hablando de 1958, me parece. Exacto, cuando dando que, la verdad, hasta el momento, que sería ahorita tal vez 2020, que ya fue que tuvo su auge con lo que sería la pandemia, el Business Intelligence, dando así tal vez un significado mucho más completo a esta palabra. No, claro, y justo eso que dices, que se te hace complejo por la época tal vez, más sin embargo, si bien se da el origen del término en 1958, en antecedentes nos vamos mucho más atrás, o sea, desde pinturas rupestres, desde ese preciso momento, este término empieza a ser visto, más sin embargo, hasta 1958 es que se le da el nombre, y desde ese entonces es que empieza a identificarse como tal. Sí, bueno, es que recordemos que dentro de los negocios inteligentes, pues estamos hablando precisamente de datos estadísticos, de movimientos estratégicos, que todo tiene su origen dentro de lo que son las matemáticas, y las matemáticas tienen su propia historia. Entonces ya nos remontamos a épocas muy lejanas que incluyen pues cómo se fueron formando los números, cómo se fueron estableciendo estos códigos, estos cálculos que precisamente nos iban a ayudar en un futuro a establecer bien las bases de lo que iban a ser los negocios inteligentes y cómo iban a poder ayudar a utilizar de una forma más concreta los datos empresariales, organizarlos, esquematizarlos para poder lograr pues ahora sí que la meta dentro de cada institución. Bueno, de hecho en 1962 Kenneth Iverson estableció las bases del proceso analítico en línea, o también conocido como la OLAP. Retomando lo que dijo mi compañero Roger, de que su auge más que nada en la pandemia, un ejemplo de estos negocios inteligentes es la digitalización de las farmacias. No sé si han escuchado eso. Para ustedes, ¿qué ventajas trae? Porque personalmente creo que, por ejemplo, las personas que no pueden salir porque cuidan a alguien o porque están discapacitadas o algo, les ha beneficiado mucho esto. ¿Qué opinan ustedes? Pues la verdad es que sí, las farmacias, para mí fue un paso muy importante el hecho de que éstas se digitalizaran, ya que pues muchas personas, como volvemos a lo del 2020 con la pandemia,
pues muchas personas no podían salir o no querían salir debido a pues la pandemia, ¿no? Entonces, muchas empresas tuvieron que tomar esta digitalización y adaptarse a lo que sería pues las nuevas tendencias hacia lo que es el business intelligence y muchas otras cosas. Todo esto, claro, las empresas pues más grandes son las que mejor se adaptaron pues a todo esto, ¿no? Para así darle pues más comodidad al cliente, ¿no? Y No, claro, y ahí, perdón que te interrumpa, Carlos, toma un punto importante Roger, que es un objetivo precisamente de esto, que es prácticamente aumentar la eficiencia en hospitales, clínicas, farmacias, instituciones de la salud, vaya, porque los hace más eficientes, más rápidas, más seguras, e incluso uno como paciente o como comprador se le hace más fácil tener este tipo de hacks, de herramientas, llamémoslo de esa forma, porque te dan más ganas realmente de hacer las cosas. Porque, pues, dándolo como un objetivo, el reducir mucho los costos o algo por el estilo te hace más sencillo. Sí, y precisamente, bueno, podríamos tomarlo como tanto como una ventaja como una desventaja el hecho de sus costos, porque si bien realizamos pues una optimización de costos a partir de lo que es los negocios inteligentes, pues todos son dados a largo plazo realmente, porque en un inicio si eres una empresa y vas a hacer el gasto para tomar pues ya sea una base de datos para tus negocios inteligentes, pues tienes que hacer pues obviamente una inversión muy grande, pero a largo plazo esta inversión ya puede favorecerte a ti mediante pues la optimización de costos de la que precisamente estamos hablando. Sí, por ejemplo, igual, otro objetivo es aumentar la eficiencia operativa en los hospitales, las clínicas y algunas aseguradoras, así como también tener un control de, por ejemplo, las farmacias, de qué es lo que se medica, cuánto se medica, y así hacer un aproximado y comprar también de manera inteligente. ¿no? Y todo esto nos lleva a básicamente tener una red de datos mucho más compleja que nos lleva a incluso poder predecir cuestiones a futuro. O incluso podemos medir otros factores como la prevalencia tal vez o qué enfermedades están en tendencia ahorita. Yo por creo ejemplo. que ahí también entonces entra la inteligencia artificial, ¿no? Empieza a entrar ya la inteligencia artificial, ¿o qué opinas, Casey? También gracias a que han sido documentados todas las farmacias, pueden prevenir qué enfermedades puede haber, cuál es el porcentaje de qué cierta cantidad de personas requieren ciertos medicamentos, que no se vende bien o que así, para tener un historial sobre todo lo que necesitan. Entra una predicción de riesgo. Sí, vale. precisamente eso lo abordamos dentro de los tipos de análisis predictivos en salud, porque pues nosotros sabemos que no precisamente pues nos vamos a enfocar directamente en lo que son los brotes o los patrones epidemiológicos, sino que también vamos a tener otro tipo de análisis predictivos, como son una predicción de riesgo, predicción de reingresos hospitalarios, cuánta gente después de que se le dio el tratamiento reingresa al hospital, reingresa a la unidad médica en la que se le atendió, también una predicción de evolución o progresión de la enfermedad y pues finalmente la predicción de respuesta a estos tratamientos. Justo aquí es donde actúa esa Big Data que recopilamos de todas las enfermedades que se van llevando o todas las complicaciones que se llevan a cabo. Hablando de eso, por ejemplo, en el salón tenemos a muchos compañeros que tienen gripa. Justamente a través de eso se puede hacer una Big Data de sus síntomas y poder hacer una predicción. Predicción acerca de pues si puede haber más contagios o no, o predicción en base a cómo evoluciona su tratamiento. Para eso entra la IA en esa, recopilando entre toda esa información, entre toda esa Big Data, recopilando los datos que ya tenemos en base de casos reales. Y es que aquí entrarían sus características, ya que como lo dices, lo acabas de decir, esto toma decisiones basadas en los datos. Con base a los datos que nosotros tenemos, el Business Intelligence toma decisiones fundamentadas para mejorarlo. Sí. Justo lo que tú dices, ayudan a mejorar la prevención de enfermedades, vaya. ¿Por qué? Porque esto hace que al identificar ciertos riesgos antes de que se manifiesten síntomas, sea mucho más fácil controlar la enfermedad. Yo creo que
eso es fundamental para, ojalá y no, futuras pandemias. De hecho, estaba leyendo un artículo de que hay un hospital en China que está muy avanzado tecnológicamente y implementa este tipo de negocios, que se hizo un diagnóstico a alrededor de 30 personas con enfermedades respiratorias. Entonces lo que hicieron fue prevenir, ya que estas personas aproximadamente alrededor de unos 30 días iban a tener que ser ingresados al hospital. Pero gracias a esto, pues los médicos pudieron hacer intervenciones quirúrgicas o ver sus tratamientos y ver qué estaba fallando. O sea, se me hace algo muy grande cómo ha avanzado la tecnología y cómo puede prevenir a veces estas situaciones. De hecho, incluso no sé si han escuchado que se dice por ahí que la inteligencia artificial pudo predecir la pandemia del 2019 No había escuchado eso. Yo tampoco he escuchado. con unos meses de anticipación muy pequeños, pero bueno, la pudo predecir con tal vez la poca base de datos que tenían. Y ahí no estaba tan Todo desarrollada, sí, ¿no? todo está basado en estas tendencias o los denominados insights, que es precisamente donde nosotros dirigimos, pues estamos viendo que tenemos un brote aquí, que tenemos un brote acá, vamos viendo cómo se propaga el virus en este caso, cómo se mueve, lo conocemos un poco y a partir de esto ya podemos estimar cómo es que va a actuar a lo largo del tiempo, ya sea en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo. No, e incluso esto le pudiera ayudar, por ejemplo, como antes mencionábamos, a las farmacéuticas, para que éstas se prevean y puedan, por ejemplo, adquirir la gran cantidad de medicamento que vayan a necesitar. O, por ejemplo, pienso yo en la vacuna de la influenza. Como en México se distribuye de maneras enormes, todas estas tecnologías pues nos ayudan a prepararnos para ahora sí que soportar toda esa carga de vacunas que estamos aplicando, ¿no? Y justamente también pasa, también puede ayudar al sector salud a prevenir y estar preparados para cuando ese momento llegue. Porque al basarnos en una predicción durante la pandemia del COVID, hubo mucho problema en los hospitales de que no había camas suficientes para los enfermos de COVID. Se tuvieron que usar salones múltiples, como son escuelas, como son lugares de uso compartido, porque precisamente los hospitales como tal no se basaron en el machine learning, que es una inteligencia artificial que te puede dar predicciones en base de enfermedades o en base de tendencias, recopilando datos, y pues al no estar preparado para ese momento, ocurrió lo que pasó con nuestro país. Bueno, ya que tomas el tema del Machine Learning, pues yo digo que es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Porque si bien es un asistente virtual, por así decirlo, no solamente te ayuda en el ámbito de la salud, sino que también tiene una detección de fraudes, que eso implica también cierta afectación más bien a cierto tipo de negocios o compañías que gracias a este tipo de asistentes logran controlar sus finanzas, no se van a la quiebra y les ayuda a seguir subiendo y subiendo. Y eso es un punto importante, ¿o qué opinan? Sí, por supuesto. Recordemos que el Machine Learning como tal, vamos a denominar así a la capacidad que tienen pues todas estas inteligencias artificiales para seguir aprendiendo de las mismas personas, para tomar el conocimiento de un experto, ponerlo en algoritmos y en este caso pues crear en base a sus propias decisiones. Dentro de las características que tiene, bueno, como tal, dentro de los procesos que engloban el Machine Learning, vamos a tener pues lo que es el agrupamiento de datos para después clasificarlo, hacer una regresión en caso de que lo requiera y finalmente pues armar estos árboles de decisión que son como diagramas de flujo que precisamente pues van a abordar las diferentes opciones que tienen para avanzar hacia una base de datos, regresar y así tomar diferentes decisiones que pueden impactar de alguna u otra forma dentro de las decisiones de la empresa. De hecho, hay dos ejemplos de negocios inteligentes aquí en México que podrían ser farmacias similares y salud digna, que se dice que son los parches en la salud actual de México. No sé qué opina mi compañera Casey al respecto de eso. Pues Salud Digna y farmacias similares ha ayudado a ciertos tipos de personas, ya que como son en costos bajos, lo puedes adquirir más fácilmente, como las personas que no tienen
suficiente dinero o no tienen para ir a lugares que pues requieran, pueden adquirirlo yendo a farmacias similares, que es normalmente de donde yo vivo. Es como que lo que pueden alcanzar la economía de las personas, porque pues como es un pueblo muy chico, todo esto aún no es como que muy novedoso allá, entonces pues es una farmacia que puede ayudar debido a sus bajos costos y que pues que puedes adquirirlo más fácil. No, sí, Salud Digna y farmacias similares llegaron para hacer un antes y un después. Sí, su lema es que ayudan a la población mexicana, porque como sabemos, México, si bien tiene un índice de una economía, se podría decir buena, existen ciertos grupos o ciertos tipos de poblaciones que no pueden tener ciertas oportunidades de adquirir sus medicamentos o adquirir consultas de forma en una clínica por los altos costos. Y ahí es donde entra este tipo de Salud Digna, como lo comentaban, o farmacias similares, que les ayuda. Y de cierto modo, estas van entrelazadas porque lo que hacen es reducir la participación de programas externos a otros países y se quedan como en el propio México. No, y es que saliéndome, por ejemplo, un poquito del tema, el Machine Learning no solamente nos ayuda tal vez en el ámbito de la salud, sino que tiene unas aplicaciones inmensas en lo que sería pues nuestro mundo, ¿no? O sea, lo vemos tal vez desde cosas tan sencillas como Alexa, Google, Assistant, sí, Siri, como también, no sé si escucharon que algunos negocios estaban entrenando a estas inteligencias artificiales para que movieran sus bienes en la bolsa, haciendo así que alcanzaran su máximo histórico, siendo que tal vez un humano o un CEO jamás podría lograr eso. Ahora sí que esta Machine Learning nos ayuda, o sea, no solo en el ámbito de la salud, sino que también en muchas otras cosas les beneficia a varias empresas de una u otra manera, dando así que mide estas tendencias, ¿no? O se entrena para ver estas tendencias, ¿no? Sí, porque, bueno, el Machine Learning lo que hace es que permite agrupar información, si bien lo podemos decir así, de diferentes áreas. ¿Y esto para qué? ¿Por qué? Porque empieza a establecer, a modificar y ajustar cierto tipo de políticas y procesos que le ayudan a entender más allá. Porque como tú lo dices, las entrenan, no es que ellas agarren la onda rápido, sino que tienen que tener un proceso para poder ser lo que son. Sí, por supuesto, y esto abarca precisamente lo que son los tipos de Machine Learning, porque recordemos que vamos a tener máquinas de este tipo según su aprendizaje, ya sea supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo o aprendizaje semi-supervisado. Y es precisamente dentro del aprendizaje por refuerzo donde estas máquinas van a aprender de los expertos que las están, pues, ahora sí que ejecutando, pero van a asimismo adquirir esta capacidad de aprender por sí mismos, porque si se equivocan van a aprender de eso, si se equivocan van a aprender de eso y van a seguir así. Es todo parte de una perfección de los conocimientos, no van a tener todo sentado, sino que van a ir reforzando cada una de estos códigos más que nada que van a entrarse dentro de ellas. Yo lo que quiero hacer es preguntarles a ustedes cómo suelen aplicar el Machine Learning en su vida personal. En lo personal, yo la verdad me he perdido muchas veces cuando voy de viaje o cuando voy manejando. Justamente utilizo el GPS, que en cierto modo es un Machine Learning, que hace que los viajes sean como que más óptimos. Eficientes, que se base en, por ejemplo, en el GPS de las personas que llevan en su celular cuando viajan, cuáles son las rutas más viables, cuáles son las rutas más rápidas y un estimado de tiempo en base a antecedentes. ¿Ustedes cómo lo aplican en su vida? A ver, empezamos con las señoritas. Uno de los usos, como dice Ko, también, por ejemplo, para Siri, por ejemplo, ha sido mucho para mi ayuda, por ejemplo, otras aplicaciones para investigar me han ayudado muchísimo.
Pues normalmente lo hemos utilizado para el GPS viniendo aquí, debido a que pues al no ser de aquí es más fácil perderme o viajando. Y también se ha utilizado como para cuando necesitas investigar algo de tu tarea o, o también en donde yo vengo es como que normal también lo utilizan como diagnósticos médicos cuando se sabe que no debería ser así, pero pues debido a que hay más faltan médicos de donde yo vengo, utilizan la inteligencia artificial para eso cuando no deberían, pero pues se utiliza para eso. Sí, pero todo parte de que son pues precisamente asistentes virtuales. Entonces, todo es una ayuda, no es algo que esté pues fijo y que nosotros podamos basarnos al 100%, que digamos, no, pues esto es muy confiable, pues realmente no, todo es una guía para que a partir de eso nosotros pues apliquemos el conocimiento que ya tenemos y en base a nuestra experiencia más que nada. Sí, igual, yo una de mis aplicaciones es para predecir el clima. O sea que a veces necesito transportarme a un lugar y dependiendo si veo que hay mayor tendencia a una lluvia o a que esté soleado, puede influir en mi decisión. Pero como dice mi compañera Fátima, no es 100% seguro, sino que se basa en predicciones. Sí, claro. No, yo en lo personal, yo no viviría sin mi Alexa, la verdad, yo no podría vivir sin mi Alexita. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que le cuesta mucho despertarse. Entonces, al poner mi alarma en la Alexa y al yo tener que hablarle para que se calle, vaya, me hace despertar. E incluso para recordatorios, para poner música, para preguntarle algo, precisamente la detección del clima, o algo que yo que esté haciendo una tarea y me surge una duda de cuándo surgió cierto término, quién es este sujeto, qué hizo, se lo pregunto y me lo contesta. Entonces, en lo personal, yo sí lo ocupo más en modo, ¿cómo llamarlo? Como para recomendaciones personales, así lo llamaría yo. Bueno, de hecho, retomando lo que hace rato decía mi compañera Fátima, del aprendizaje supervisado, actualmente el premio Nobel de medicina fue gracias a que la inteligencia artificial pudo hacer un modelo tridimensional de las proteínas, gracias a este tipo de aprendizaje, ya que le ponían lo que era la información a la máquina y la máquina preparaba y moldeaba esta información hasta que dio con la estructura deseada. Sí, es algo realmente impresionante porque es simplemente una pizca de lo poderosa que podría ser estas ciertas aplicaciones. E incluso, no sé si supieron que en una ocasión empezaron a comunicarse en un idioma que ellas inventaron. ¿Lo ibas a comentar? Sí. Facebook creó una inteligencia artificial que se empezó a comunicar con una robot que funcionaba en base de inteligencia artificial, que era un humanoide, se llamaba Lucy. Ellos crearon su propio idioma y entre ellos empezaron a comunicar. Y justamente eso quiere decir que las inteligencias artificiales, tanto Machine Learning, van en constante evolución al punto de que ellas crean su propio idioma. Y con eso quiero saltarme a los principios, ya que decir que es dependiendo de todo. Por ejemplo, en este caso fueron dos inteligencias artificiales, como pueden ser, por ejemplo, no podemos tomar los datos de aquí y compararlos con los datos de otros países. Así que como tal, la información en la que nos tenemos que basar o las cosas que tenemos que tener para que esto se lleve a cabo, tienen que ser tanto con el tiempo y el lugar adecuado y en tiempo real. Sí, claro, no, esto nos conlleva a muchísimas desventajas, la verdad. Y es que mucha gente tal vez tiene esa resistencia a las inteligencias artificiales por ciertas cuestiones como las que nos comentas, o sea, de que tal vez tengan ese miedo, ¿no? Que sea como en las películas, que los robots se adueñan del mundo y sí, cobran una propia conciencia, que quién sabe qué nos depara el futuro, la verdad, siendo sinceros, pero por lo mientras no podemos oponernos a estas tendencias, ya que tampoco nos podemos quedar atrás con todo esto. Hay que ir evolucionando conforme la tecnología lo va haciendo, porque una resistencia al cambio creo que es perjudicial para uno, más uno como médico en formación que somos. Yo creo que el hecho de quedarnos atrás con la tecnología es lo peor que podemos hacer.
Es que hay muchas ventajas, tanto también como desventajas. Un ejemplo de una ventaja sería que ahora podemos de que tener tratamientos personalizados, porque antes no se podía y pues recordemos que cada paciente es diferente. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, antes? De que, por ejemplo, tenían muchos medicamentos y ahora gracias a esos tratamientos personalizados pueden tomarse una sola píldora o así. Y pues retomando un poquito lo de las desventajas, una de ellas sería la brecha digital que puede existir, por ejemplo, aquí cerquita en nuestro país, de donde, o en nuestros estados, por ejemplo, en mi pueblo, de donde yo vengo, de que hay muchas personas que no confían mucho que en las inteligencias artificiales porque les da miedo que les roben sus datos o así. Esa es una de las grandes desventajas que hay. Sí, además de los costos, o sea, hablan de las ventajas de que ya cuando se implementan disminuyen los costos, pero es una gran inversión, es una gran primera inversión, ya que muchas empresas tienen que invertir mucho para poder desarrollar esas inteligencias, pero que en un futuro ya va a ser más rentable. También otra ventaja que puede ser es la reducción del tiempo a la espera de las consultas, porque debido a la inteligencia artificial ahora se puede, los datos como son una gran cantidad de datos, se pueden organizar de mejor manera y es más rápido poder tener tus consultas, tus datos que no se pierdan porque se mojó, porque se perdieron la hoja, entonces es como que más organizado y pues te hace tener menos tiempo de esperas para las consultas o algún tratamiento. Sí, claro, entre ventajas y desventajas siempre va a haber, yo creo que más ventajas, ¿no? Hay que encontrarles un lado positivo, vaya. Evidentemente nada es bueno, nada va a ser algo espectacular, todo va a tener sus... bueno. Exacto, todo va a traer sus contras, más sin embargo, yo creo que le debemos de dar una oportunidad a este tiempo de digitalizarnos, ya que si lo hacemos y las ocupamos de la forma correcta en la que se debe, vinieron a hacernos la vida más fácil, a ayudarnos y sobre todo a eso, hacernos un poco la vida más fácil. Simplemente hay que darle los usos adecuados, ¿no? Sí, y hablando de la situación en México, conforme a la digitalización, le trajo un cambio significativo a las farmacéuticas, ¿no? Porque este tipo de digitalización, por ejemplo, a la farmacéutica Buscamed, hizo que reorganizara todo su sistema para volverse casi digital. Tenían antes ciertas instalaciones donde podían vender su producto, más sin embargo, a la fecha que estamos grabando esto, todo es una venta en línea. Obviamente tiene que estar autorizado, tiene que haber un cierto control detrás de ello, pero es a lo que voy. La digitalización viene a cambiar la estructura completamente de lo que nosotros conocíamos como normal. Justamente al no conocer lo que es lo normal, con la digitalización vienen ciertas ventajas, como por ejemplo ya lo mencionó, el que podemos ayudar a todas las personas, por ejemplo en lugares como en el que venimos nosotros dos, que no tenemos tanto acceso, tantos médicos disponibles en nuestros hospitales. Como tal, en la digitalización y con la ayuda de las inteligencias artificiales nos podemos ayudar para prevenir y sobre todo pues tratar de buscar una solución al problema de salud, o aunque sea tener un antecedente o una idea pues de lo que podamos tener como efecto. Exacto. Y justo habías mencionado algo impresionante, que es lo de las personas que suelen tomar muchas píldoras al día. Existe ya una píldora donde vienen todos esos medicamentos y una de las empresas que se encarga de hacer ese tipo de medicamentos es Medic Magic y su eslogan lo dice todo, ¿no? Eres único, tu medicamento también. Este tipo de empresa se encarga de hacer este fármaco que te evita el hecho de estarte tomando una cantidad de pastillas enormes, porque sí hay ciertas personas que toman muchas pastillas al día. En una sola cápsula, tomarte los medicamentos que necesitas para lo largo del día. Este tipo de píldoras funcionan de la forma en que se encapsula el medicamento que necesitan al momento de ingerirlo. Cuando se necesita, la píldora se empieza a degradar y empieza a soltar este tipo de fármacos que actúan
a la hora que se necesita actuar. Realmente, a ciencia cierta, profundizando, desconozco cómo funcionan porque es algo impresionante, pero es a lo que nos ha llevado este tipo de digitalización o este tipo de situaciones, a evolucionar conforme evoluciona el tiempo. Sí, por supuesto, todos estos principios activos se van pues liberando según los requerimientos fisiológicos del paciente. Y ya abarcando precisamente lo que es la medicina personalizada, pues sabemos que la medicina personalizada es el futuro de nuestro país, el futuro del mundo, porque ¿cómo es que entran los negocios inteligentes precisamente en el ámbito de la medicina personalizada? Pues todo parte inicialmente de lo que es el historial clínico del paciente, porque sabemos que dentro de los negocios inteligentes, ya en un ámbito más referente a lo que son las tecnologías de la información, pues todos estos datos más que nada están almacenados dentro de una nube. Y pues eso es algo que nos lleva a lo que es cómo estamos nosotros, cómo se encuentra nuestro país referente al acceso de los datos. El paciente puede acceder a sus datos y la realidad es que no precisamente, porque a comparación de otros países como son Australia, Dinamarca, Alemania, Italia, en México el paciente no tiene completo control, completa libertad para acceder a sus datos. O sea, realmente le están dando al paciente lo que él necesita saber y no lo que probablemente él quiera saber. Y pues aquí es un punto muy clave de lo que es la medicina personalizada, porque ya aquí parte todo del expediente clínico del paciente, de sus factores de riesgo, de sus antecedentes, de las patologías o enfermedades que probablemente presente, y pues todo se lleva ya hasta el ámbito farmacéutico, y es impresionante, por supuesto, cómo es que es todo ese transcurso. ¿Y ustedes qué opinan de las principales farmacéuticas que hay aquí en México y que producen fármacos como por ejemplo antiinflamatorios, o también producen por ejemplo, de muchas enfermedades gastrointestinales que por ejemplo hay en México o incluso aquí en Acapulco? No sé si han escuchado. Sí, bueno, en sí, estas empresas que generan este tipo de medicamentos, si bien están en México, sabemos que no son de mexicanos, son extranjeros que vienen a hacer estas empresas aquí por los bajos costos. Más sin embargo, no los venden en bajos costos este tipo de medicamentos. ¿Qué opinas, Carlos? Sí. Bueno, hay excepciones como por ejemplo la farmacia del ahorro, los similares, Bueno, claro. que ellos sí producen aquí mismo el medicamento. Son en sí, se le conoce como los genéricos o que no son de marca reconocida, porque pues ellos, cada farmacia produce sus propios medicamentos, que en sí es lo mismo, pero obviamente sin el renombre. Pero igual, como dices, sí, hay muchas farmacias que vienen, invierten aquí en México, pero que sus costos no bajan como debería, pues. Sí, y realmente lo que producimos nosotros es un cuadro muy básico de medicamentos. Realmente no estamos pues a la altura de lo que son las potencias mundiales, como pues Estados Unidos, etcétera, los países europeos ya hablando. Entonces, pues referente a esto, quiero decir más que nada, hacer hincapié en que si bien estamos evolucionando, pues cada día estamos más avanzados en tecnología, pues estamos trayendo más industria farmacéutica, pues sí es importante no aferrarnos a lo que es lo extranjero, como dicen mis compañeros, porque no depender estrictamente de lo que son las empresas pues importadas, porque pues como país nos vendría muy bien producir aquí mismo nuestros medicamentos, empezar ya que tenemos el cuadro básico de medicamentos, empezar desde ahí abajo e ir escalando cada vez pues ahora sí que apuntando más arriba para poder pues en un futuro tener, no sé, una industria farmacéutica más cercana a lo que son las potencias mundiales. Tal vez no igual, pero sí un poquito más cercana. Luchando ahí el puesto, vaya. Claro que sí, justamente ahí te remontas al tema, que es Business Intelligence, que es justamente al hacer una empresa mexicana que puede generar esos medicamentos, como tal para los mexicanos nos vendría increíblemente bien, ya que se podrían reducir los costos de importación y también reducir los costos de que pues son de otras farmacéuticas, y al ser una farmacéutica mexicana pues reducir los costos para la población mexicana. Sí, bueno, y con ello traen ciertas normas que, bueno, si bien en México no existen normas para estos negocios inteligentes,
existen varias normas y regulaciones que son relevantes para las empresas que producen o tienen este cierto tipo de tecnologías digitales o IAs, que en cierto modo una ley como tal no existe, pero las empresas las tienen por temas ya va más allá de los negocios internacionales. Y es lo mismo que comenta Fátima, que esperemos que en un futuro México empiece ahí a escalar peldaños y se vuelva una potencia mundial en este tipo de conversaciones, vaya. Y bueno, al menos de mi parte creo que hemos abordado el tema completo, o hay alguna aportación que quiera hacer alguno de mis compañeros. Sí, solamente referente a lo que es el marco jurídico mexicano, porque pues si bien tenemos muchas normas, como tú dices, no están directamente enfocadas en lo que son los negocios inteligentes, pero pues más que nada las secretarías dentro de nuestro país regulan pues actividades relacionadas a los negocios inteligentes, que pues están muy encaminadas a lo que es el ámbito empresarial. ¿Y de dónde parten los negocios inteligentes? Del ámbito empresarial. Tenemos, por ejemplo, lo que es la NOM 151 SCFI 2016, que está directamente deslindada de lo que es la Secretaría de Economía, y aborda mucho lo que son las firmas electrónicas para poder garantizar pues el acceso correcto a estos dispositivos, pero dejando de lado lo que son pues malinterpretaciones, lo que son pues engaños y ese tipo de acciones delictivas que podrían perjudicar a los datos pues personales de cada paciente en este caso. Sí, bueno. No, y bueno, aparte de las normas mexicanas, bueno, yo estaba leyendo que en México ya se quiere implementar estas nuevas normas para la regulación más que nada de lo que son las inteligencias artificiales, pero bueno, eso ya quedaría para el futuro. Pero actualmente más que nada tenemos lo que son las normas ISO. Tenemos por ejemplo la 42001, que justamente regula o establece ciertos criterios para para las IAs, para establecer y mantener que estas sean tal vez confiables, sean efectivas. Control, vaya, claro. ¿Alguna otra? Claro. Saliéndome un poco del área de salud, hay demasiados negocios inteligentes, como por ejemplo plataformas digitales como Amazon, Shein, Temu, etcétera. Hay un sinfín de tiendas en línea y pues son uno de los negocios. Por ejemplo, con la pandemia muchas personas pues estaban estresados, encerrados, y que fue que empezaron a hacer compras masivas en línea, y hasta el día de hoy creo que pues ha quedado eso de que cualquier cosa, Amazon o algo así, o AliExpress puede ser. Yo siento que es más en lo personal, pero siento que como tal en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, en el ámbito de cosas digitales como datos digitales, también aparte yo siento que México le tiene que invertir mucho y tiene que desarrollarse mucho la ciberseguridad también, en este caso también entra, porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de datos de una empresa, estamos hablando de probablemente inventario, de recursos y todo eso, justamente para evitar problemas de hackeos, problemas de mal manejo de los datos o de robo de datos, incluso secuestro de información. Se tiene que invertir mucho también en seguridad para que como tal pueda seguir fluyendo todos los negocios y pues todas las estrategias tanto nacionales como internacionales puedan seguir sin ningún tipo de problemas y en constante evolución. Y bueno, para mí, en mi conclusión personal, yo diría que el Business Intelligence ha llegado para quedarse. La inteligencia artificial va avanzando mucho cada día. Entonces, no podemos quedarnos nosotros atrás, pero tampoco no podemos hacernos dependientes. No podemos nada más depender de esas tecnologías, sino que ocupemos esas tecnologías para apoyarnos y no para depender de ellas. claro. Por supuesto, yo también quisiera dar mi conclusión personal, ya aprovechando que estamos finalizando ya este podcast, y quisiera decir más que nada que pues los negocios inteligentes, como dijo mi compañero Carlos, han llegado para quedarse definitivamente. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es seguirnos actualizando, ahora que aprovechando que ya tienen un marco regulatorio, o que están en camino a adoptar un marco regulatorio, que ya están inmersos dentro de los planes curriculares de diversas especialidades, porque también recordemos que
nosotros como médicos pues vamos a estar muy relacionados con lo que son los negocios inteligentes dentro del Sistema Nacional de Salud. Así que pues solamente me queda decir eso, que sigamos actualizándonos, que prestemos mucha atención, suma importancia a lo que es pues seguir aprendiendo, y pues dentro de nuestra formación como médicos pues es muy importante. Entonces pues sería todo. Pues los negocios inteligentes en la medicina representan un cambio hacia una atención más eficiente, segura, y pues todo eso está basado en datos, entonces beneficiaría a todos los que estén relacionados a la salud, a los médicos, a los pacientes, a las farmacéuticas, a todo lo que venga relacionándose en la salud, debido a que todo es basado en datos. Y bueno, creo de nuestra parte, al menos creo que ha sido todo. Espero que esta información que hemos abordado haya sido de su interés, esperando que le agrade. Y bueno, hasta luego. Espero tengan un excelente día y pues nos vemos en la próxima. Por vernos. Gracias. Y también, como último, quisiera interrumpirlos de una disculpa. Quería agradecerle a la ingeniera Isis, porque prácticamente ya hemos prácticamente finalizado el semestre con usted. Muchísimas gracias por su dedicación, por su entrega con nosotros y por su tiempo y su calidad como educadora. Le agradecemos muchísimo, muchísimas gracias por enseñarnos de estos temas que son prácticamente el futuro de la medicina y el futuro de médicos, y le agradecemos muchísimo por su dedicación y hasta pronto. La queremos mucho.